Hola, he decidido volver a hacer un poco estos videos, más que nada porque ya en mi última etapa en debate en español, moviéndome a posgrado, etcétera, pensé que sería bueno diseminar un poco algunas ideas o material que me ha servido en diferentes áreas de debate competitivo y sobre todo en aquellas áreas en las que creo que no hay tantos talleres o material al respecto. Voy a hacer una serie de videos temáticos. El primero es un debate sobre emociones sociales. Dos palabras ahí muy claves, ¿no? Emoción y social y cómo se vinculan para debate competitivo. Creo que en primer lugar hay que hablar de un término un poco más grande, paraguas, básicamente las mociones sobre emociones o sobre sentimientos, que suena mejor dado que suena, no sé, como más sencillo. ¿De qué debates hablamos? Hablamos de debates que tienen énfasis en varios factores, digamos, emocionales, sentimentales, etcétera. Por un lado tenemos los debates, por ejemplo, sobre relaciones interpersonales, ¿no? Sobre romance, amistad, etcétera. También sobre emociones y sentimientos sociales, ¿no? La tristeza, la nostalgia, la rabia en espacios públicos, etcétera. En muchos casos también hablamos de debates de actor, ¿no? O sea, por ejemplo, cierto actor en una situación de crisis o de presión emocional que se ve forzado a tomar cierta decisión o no, pero también hablamos de cómo se expresan las emociones, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en un torneo puse una moción sobre esta norma social que muchas veces existe entre los políticos de que no pueden mostrarse vulnerables, ¿no? Como si un político en televisión dice tengo depresión, probablemente va a recibir un montón de críticas, ¿no? Entonces también es un debate sobre qué emociones permitimos y de qué manera, ¿no? Entonces creo que lo importante es reconocer que este análisis sobre emociones o este análisis social de las emociones, que es lo que quiero ver un poquito hoy día, am, no aplica solamente para estas emociones, puede aplicar para cualquier debate donde un argumento sobre emociones sociales puede tener sentido. Y por eso hay una serie de razonamientos, argumentos, mecanismos que aplican un poco la idea de las emociones sociales, pero también un poco de la psicología social y que pueden servir en varios debates, ¿no? Y voy a mostrar algunos ejemplos a continuación, ¿no? Pero aquí lo importante son tres cosas, ¿no? Uno, reconocer que estos debates existen, o sea, muchas veces quizás no los separamos del resto de debates. Dos, reconocer que podemos hacer argumentos sobre emociones y sobre todo sobre emociones sociales en varios debates de varias temáticas. Pero tres, y esto es muy importante, reconocer que podemos identificar algunos patrones o algunas reglas sobre estos debates que nos pueden ayudar a sistematizar de mejor manera las rondas, ¿no? Si es que nos toca una ronda MVP, World School, etcétera, que hable sobre emociones, ¿no? Lo primero es que son debates framing heavy, ¿no? O sea, son debates donde la caracterización y la descripción del contexto puede importar incluso más que los argumentos, ¿no? La manera en que, por ejemplo, concebimos un mundo sin la capacidad de sentir nostalgia, ¿no? Como la moción que he puesto aquí, que de hecho fue la moción de mi final EFL en Worlds. O qué implica para un ser humano vivir con depresión o con tristeza. ¿Cómo se ve el auge de las historias románticas en la cultura pop? Todas son preguntas de framing, ¿verdad? Y muchas veces, entonces, ganar el choque de framing, justificar por qué nuestro encuadre es más probable o tiene más sentido en la ronda que el encuadre contrario, por ejemplo, o justificar que podemos ganar incluso en el encuadre contrario en una moción de este tipo, va a ser fundamental, ¿no? Entonces, lo importante cuando un debate tiene que ver con emociones y sentimientos, son debates framing heavy. Lo segundo es que también suelen ser debates morales, ¿no? Y es que creo que es indudable la conexión que hay entre moralidad y la emoción. Incluso hay toda una teoría filosófica, el emotivismo, que cree que muchas veces las premisas morales en verdad son premisas emocionales, son las reacciones emocionales que tenemos ante ciertas cosas a las cuales luego le escribimos un valor moral. Entonces la relación entre moralidad y emoción es muy amplia y puede ser fácilmente utilizada y explotada por ustedes en una ronda, ¿no? Entonces también en estos debates un clash moral o un clash, digamos, de principios puede ser crucial también, ¿no? Y lo tercero es que uno comparativamente uno puede pensar que son emociones más accesibles que otras, ¿no?
quizás no todos somos expertos en economía, ¿verdad? O en sistema de finanzas, IPOs, private equity y cosas así, pero la mayoría de personas nos enfrentamos a dilemas emocionales todo el tiempo, ¿verdad? Por tanto, es más fácil, creo yo, acceder a estos debates. Y eso es muy importante, porque podemos pensar qué información que tenemos sobre el mundo y sobre cómo las personas generalmente se comportan nos pueden ayudar a construir nuestro framing y a ilustrar muchas cosas. Como son debates framing heavy, son debates donde los impactos pueden ser más chiquitos, más personales, donde tengo que desarrollar más el análisis de actores, las ilustraciones, ¿no? Cómo se ve algo, son recontra importantes. Y nuestra propia experiencia y nuestras intuiciones sobre el mundo social y emocional allá afuera son la prioridad. Entonces aquí hay algunas pautas centrales para abordar este tipo de debates y ahora sí lo que quiero ver es un par de tips y un par de cosas sobre cómo debatir emociones sociales. ¿Ok? Vamos por eso. Aquí, y eso es lo más importante, y esto es como la cosa central que quiero venderles en el taller de hoy, y esto en verdad es algo que cualquier estudiante de ciencias sociales, de antropología, sociología, humanidades, va a saber, sobre todo por el giro emocional o el giro postmoderno en los últimos años o décadas. Y es básicamente la idea de que las emociones se construyen socialmente, o al menos en parte son construidas socialmente, ¿no? Esto es importante porque entonces cuando una emoción tiene un aspecto social en un debate, ¿no? Y tiene un componente más allá del individuo, deberíamos preguntarnos cómo se producen, cómo se legitiman, cómo se rechazan, qué implica ser asociado con cierta emoción y qué implica eso dentro de una ronda de debate, ¿no? Por ejemplo, la emoción hace un rato, ¿no? De a no tener nostalgia. Obviamente la nostalgia es una emoción que cualquier persona puede compartir, es un estado de ánimo psicológico, etcétera. Sin embargo, también la nostalgia tiene en parte una construcción social y política. Piénsenlo, muchas veces los líderes políticos utilizan la nostalgia o construyen narrativas nostálgicas para recuperar el poder, para hablar de, no sé, los tiempos mejores del pasado, o simplemente validan que puede ser un objeto de nostalgia o no. Por ejemplo, si yo, incluso esto no solamente pasa a nivel político, también pasa a nivel muy social e interpersonal, ¿no? Hay ciertas formas de nostalgia que son más válidas socialmente que otras, y esto también depende mucho del lugar en concreto. Si yo, por ejemplo, voy a una reunión con mi grupo de amigos y les cuento la nostalgia enorme que tengo por una pareja romántica con la que estuve, pero ya no estoy, ¿qué ha pasado? Y sigo insistiendo en esa nostalgia, va a llegar un punto en que probablemente las personas van a decir, oye, ya estuvo suficiente, ¿no? Como déjalo ir, ¿no? Pero en cambio, si yo hablo de la nostalgia de haber perdido a mi padre y lo mucho que extraño tener a mi padre conmigo y esos momentos bonitos, va a ser más probable que eso se tolere más, ¿no? Y va a ser menos probable, más bien, que mis amigos digan, oye, no debes hablar de esto, ¿no? Entonces, la nostalgia por un familiar que ha fallecido es socialmente más aceptada, creo yo, que la nostalgia por una relación que se ha roto. Al menos diría yo en el largo plazo. Quizás en el corto plazo sean iguales, pero hay un punto de bifurcación. A lo que voy entonces es que las emociones se pueden construir tanto social como políticamente. Entonces esto implica varias cosas que quiero evaluar aquí. La primera es que se pueden asociar ciertos estados de ánimo a ciertos grupos o identidades, ¿no? Piénsenlo. Cuando Trump se para y dice que los haitianos están llegando a Estados Unidos a comerse bebés, un comentario absurdo y aborrecible, hay algo bien crucial detrás, y es sugerir que hay una suerte de estado emocional primario, salvajesco, iracundo, ¿no? Una suerte de apetito voraz que estas figuras, estas minorías, están sintiendo que las lleva a cometer actos viles, ¿no? Bajo, obviamente, la retórica racista de Trump, ¿no? De la misma manera, si yo
históricamente veo cómo se ha adscrito o se ha diagnosticado cosas como, por ejemplo, enfermedades de salud mental, han estado muy asociadas con ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, con mujeres, ¿no? La idea de que las mujeres tienen melancolía, que por mucho tiempo era el diagnóstico que no era la depresión. Ah, la mujer sufre estas melancolías, ¿no? O la mujer casada que está atrapada en el hogar y se toma la copa de vino, ¿no? O sea, y muchas veces, entonces aquí le adscribo a cierta identidad o a cierto grupo cierta emoción más fuerte, ¿no? Por ejemplo, la idea de que socialmente los hombres no deben llorar o no deben mostrar emociones muy vulnerables públicamente y no es la manera en que deben presentarse ante los otros, ¿no? Segunda cosa importante es que así como adscribimos emociones a grupos o identidades, también podemos jerarquizar las emociones y determinar cuáles pueden ser más socialmente validadas y cuáles no. Y en parte esto puede afectar el carácter moral de una persona, ¿no? Esta idea muy nociva y estigmatizante de que una persona con problemas de salud mental no puede tomar decisiones, presupone dos cosas. Presupone, en primer lugar, que la emoción no es una buena forma de tomar una decisión, sino la razón. Pero en segundo lugar, que una persona, por ejemplo, con depresión no puede ser racional. Ambas ideas son bastante ridículas, pero son estigmas que se han perpetuado, son ideas, imaginarios que tenemos metido en nuestra cabeza y que nos hace pensar de esa manera, ¿no? Y aquí estoy revelando algo muy importante, ¿no? Si uno lee un montón de trabajos en la sociología, antropología, en la propia historia de las emociones en Occidente, ha habido siempre un peso particular de la razón por encima de la emoción, ¿no? Esto se llama un poco esta es la onda cartesiana. Ya hablé un poco de esto, me acuerdo, en un taller anterior, que está grabado, cuando hice el briefing de las emociones semifinales del Nacional de Debate en Perú 2025, así que ahí lo pueden revisar, no voy a explayarme mucho más en eso. Pero la idea central es que el dominio cartesiano o el paradigma cartesiano sugiere que la razón importa más que la emoción, que la cabeza importa más que el cuerpo. Y esto entonces invalida muchas veces las emociones o las emociones fuertes e invalida a quienes son considerados más emocionales. Por ejemplo, las mujeres en espacios públicos, ¿no? Igual el matiz aquí, como está en la tercera afirmación que he puesto en el slide, esta validación social o no de las emociones se puede filtrar también según el tipo de emoción, el tipo de espacio o el momento y la identidad en concreto, ¿no? Obviamente en un funeral está permitido llorar, pero no está permitido llorar en la oficina cuando llegas y te encuentras con tu jefe. Obviamente está permitido reírte en un espacio entre amigos, pero no puedes reírte comúnmente si estás en un lugar trágico, ¿no? O hay ciertos temas que no pueden ser tratados con humor, ¿no? Ese fue también un debate interesante que hubo hace varias semanas en ese torneo en el que estaba de adjudicación, sobre si, por ejemplo, podemos relatar cosas difíciles como la pobreza, ¿no? Y el hambre, o en general la crisis financiera desde el humor, como por ejemplo hace muy bien Parasite, ¿no? Entonces, una vez más, ¿qué cosa puede ser asociada a cierta emoción y qué cosa no puede ser asociada? ¿No? Y también aquí lo importante es que este rol social de las emociones también puede tener un carácter medio disciplinario, ¿no? Acá me estoy metiendo un poquito, me estoy poniendo un poquito Foucaultiano, lo acepto, lo admito, pero creo que funciona, sobre todo para debate. Y es la idea de que cuando tú quieres someter a cierto grupo o quieres controlarlo, es conveniente asociarlo a una emoción considerada ilegítima, ¿verdad? Y por tanto, puedes minimizar el valor de la acción o de la opinión o de la creencia de esta persona si es considerada particularmente emocional o si es adscrita a cierta emoción, ¿no? Y una cosa interesante en debate es que podemos cuestionar esta idea, ¿no? Y creo que hay buenos intuition pumps, o sea, ¿no? Yo en un debate, por ejemplo, digo algo así como de... Tú dices que una emoción irracional, pero una decisión irracional, una decisión emocional no es válida. Pero en medio de la guerra, si una madre salta impulsivamente y pone el pecho para cubrir a su hijo una bala, esta no fue una decisión racional, fue un impulso emotivo a partir del vínculo que tiene la madre y el hijo, y nadie podría decir que es una decisión inválida. Por lo tanto, no es verdad que toda emoción por el hecho toda decisión por el hecho de partir de un estímulo emocional principalmente y no racional, automáticamente se vuelve una decisión negativa, ¿no? Y obviamente, siguiendo un poco esta lógica Foucaultiana detrás, las emociones pueden patologizarse o hasta medicalizarse. Eso es muy, muy importante, ¿no? La idea de que, por ejemplo, cierta conducta puede ser considerada
un riesgo social, puede ser una forma de contaminación a los otros y por lo tanto hay que separar a esta persona, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene enfermedades mentales graves en el pasado eran consideradas un potencial peligro, incluso para sí mismas, por lo tanto había que encerrarlas en el manicomio, ¿no? Esto claramente es una forma de medicalizar o patologizar las emociones. Y hoy día hay todo un debate muy interesante sobre si más bien estamos volviendo a eso, ¿no? En este auge de las etiquetas, ¿no? Biomédicas, ¿no? TOC, TLP, TEA, etcétera, hay hasta cierto punto una crítica de que ahora varios comportamientos, ¿no? Por ejemplo, ser impulsivo, por ejemplo, a tener conductas de riesgo, como tener varias parejas sexuales, por ejemplo, en mujeres jóvenes, está fuertemente asociado con el TLP. Y varios dicen, en verdad, esto es una manera en la que estamos medicalizando este comportamiento y le estamos volviendo una patología, un problema médico, ¿no? Entonces, una vez más, las emociones siempre se pueden producir en contextos de poder. Entonces, esa es la segunda lección que quería tener en el taller hoy. Primero, cómo se ven estos debates sobre emociones y sobre emociones sociales. Segundo, todos los razonamientos y el análisis que puede existir para justificar cómo se producen las emociones y quiénes lo hacen, ¿no? Y como en cualquier otro debate de este tipo, vale la pena pensar siempre en el incentivo y la capacidad, ¿no? O sea, ¿qué incentivo tiene alguien para vender cierta narrativa sobre una emoción, ¿no? El estigma en contra de la nostalgia, no sé. El día de hoy validamos mucho más, no sé, la depresión y hablar de tus emociones difíciles en redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué incentivo y qué motivación hay detrás de validar esto más? ¿A quién le conviene esto? ¿Y qué hace para validarlo? Esas preguntas, tanto de incentivo y capacidad, deben aplicarse para un análisis sobre cómo se producen socialmente las emociones. Y finalmente, lo último que les quiero mostrar en esta primera parte del taller el primer video es que esta idea muy bonita, que puede ser un framing interesante y que lo promueven varias figuras del giro emocional, el giro afectivo en redes sociales, principalmente Sara Ahmed, y es la idea de las emociones pegajosas, ¿no? Aquí dos ideas centrales. La primera, ya la hemos visto, las emociones se pueden asociar con personas, ¿no? Y muchas veces tiene un carácter social que puede jerarquizar o minimizar emociones. Pero aquí lo más interesante es lo primero que está escrito, ¿no? Y es que las emociones se pueden pegar y asociar a cierta superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense que a mí cuando era chiquito me gustaba mucho hacer manualidades con tijeras, ¿no? Entonces, esta tijera va a tener una emoción pegada a ella, ¿no? Esta tijera implica la nostalgia del pasado o implica la felicidad que ahora ya no tengo porque crecí, no sé. Entonces la emoción de felicidad, de nostalgia se ha pegado a la tijera, ¿no? Entonces es interesante pensar que muchas de las emociones se pueden pegar a diferentes cosas, a símbolos, ¿no? ¿Qué emoción está asociada y se emana de la cruz, ¿no? Del símbolo de Antifa, de cierta terminología, de cierta bandera, ¿no? Objetos, ¿no? Como el ejemplo de la tijera. Personas, ¿no? ¿Qué emoción llevan pegadas los migrantes ilegales o los migrantes de zonas pobres o migrantes del sur global en barrios en ciudades del norte global, ¿no? También recuerdos, ¿no? Qué es memoria, altera la manera en que yo pienso, etcétera. Y también qué representación. Y aquí lo importante y a lo que quiero llegar son a dos cosas. La primera es que la manera en que una emoción se pega a otra cosa, a una superficie, sea un objeto, persona, símbolo, representación, etcétera, depende de la interacción entre quien percibe eso y el objeto y lo pegado de la superficie, ¿no? Para mí, la emoción pegada y que circula al momento de difundir imágenes como la cruz es una emoción de esperanza, humildad y regocijo, porque soy una persona criada en un entorno intensamente católico y soy felizmente católico. Pero para otras personas, la emoción que circula a partir de este objeto de la cruz puede ser una emoción traumática, puede ser el miedo, puede ser el rechazo, etcétera. Entonces es muy importante también reconocer que esto es muy relacional, ¿no? Esto depende de la relación que establecemos con el objeto y con la superficie, ¿no? Pero entonces aquí también otra palabra importante es la circulación, ¿no? Hoy día las emociones tienen muchas formas de traspasarse socialmente, ¿no? Sobre todo las redes sociales tienen tres características que hacen que esta circulación sea más intensa. Uno, el anonimato, ¿no? Que puedes decir lo que quieras y puedes protegerte. Dos, la inmediatez, que lo que dices automáticamente puede pegarse en todo lado. Pero tres, las múltiples vías de diseminación, ¿no? O sea, esta información puede estar en muchos lugares a la vez
todo el tiempo, ¿no? Como en la película, Everything Everywhere All at Once, ¿no? Entonces, todo eso también puede explicar por qué hoy día las emociones cobran un papel mucho más relevante, como hoy día la circulación de emociones, incluso traumáticas, hablar del suicidio, de la depresión, del abuso, etcétera, es cada vez más popular en entornos sociales, en redes sociales, etcétera. Pero también eso puede venir con el riesgo, ¿no? De las emociones asociadas al odio, al rechazo, a esta ira, a deshumanizar, a no poder concebir al otro como un ente valioso por estas emociones negativas que les hemos adscrito y que llevan pegadas en su cuerpo, ¿no? Todo eso también puede ayudar a explicar lo que creo que puse en un taller hace buen tiempo sobre los círculos de odio, ¿no? Y sobre el lenguaje de odio, que también creo que está en la plataforma y si no, lo voy a subir pronto. Y esa es la antesala a lo que quisiera ver en un próximo video, y es ya sobre algunos mecanismos en concreto, emocionales, a nivel social, que pueden servir para muchos debates, muchos de ellos hoy día asociados con las principales fuentes de interacción de las personas, por ejemplo, las redes sociales, pero eso será, creo yo, para un próximo video. Voy a estar acercando más información para quien sea que le interese esto, así que nada, si tengo una sugerencia o algo, me pueden buscar, creo que no es difícil encontrarme. Suerte.